La turbina de gas LM2500 del fabricante General Electric es sin duda una de las turbinas más fiables, más robustas y más extendidas de la gama de turbinas GE y en general de las turbinas aeroderivadas. En este vídeo vamos a ver qué partes tiene, cuáles son los principales elementos y cuáles son las principales características de esta turbina. La turbina LM2500 del fabricante General Electric es una turbina aeroderivada, eso quiere decir que deriva de un motor de avión, exactamente del CF6. Es una turbina que lo incorporan determinados aviones, tanto comerciales como militares. Es una turbina que también va incorporada en buques, especialmente buques de guerra, corbetas, y también está incorporado fragatas, y también está incorporado en otros elementos como equipos de bombeo o equipos de compresión dentro del mundo petrolífero. Es una turbina realmente interesante, es una turbina muy fiable, muy robusta, es quizá uno de los modelos más conseguidos de General Electric, una turbina francamente recomendable. Si el rango de potencias nos encaja, pues ya vamos a ver en este vídeo cómo casi todo lo que nos puede ofrecer esta turbina resulta atractivo. Aquí vemos, en este esquema vemos la turbina, vemos en su emplazamiento, vemos aquí en toda esta parte, vemos el compresor, vemos la cámara de combustión y vemos la turbina de expansión. Vemos, este es el funcionamiento, el esquema general de una turbina de gas, como el aire entra, el aire se va a comprimir en las diversas etapas que tiene el compresor de aire hasta alcanzar aquí una presión y una temperatura determinada. Mantenimiento 3.0 es toda una estrategia de mantenimiento que busca disminuir costes y busca aumentar fiabilidad, exactamente lo mismo que RCM. Tiene muchos lazos comunes, pero es mucho más amplio porque engloba gestión de personal, engloba organigrama, engloba gestión de repuesto, de herramientas, gestión de recursos. Te animamos a que leas estas guías, la guía 3, que son dos volúmenes, volumen 1, volumen 2, en el que a lo largo de más de 20 capítulos tratamos de analizar cada uno de los aspectos que importa al responsable de mantenimiento para que vea cómo debería orientarlos si quiere basar su mantenimiento en mantenimiento 3.0. Una vez que ha alcanzado esa presión, esa temperatura, con el combustible lo que vamos a hacer es aumentar la temperatura del aire que previamente hemos comprimido. Este aire alcanzará la misma presión, pero alcanzará una temperatura mucho más alta, y una vez que alcancemos esta temperatura, ahora lo que haremos será expandir, y al expandir haremos rotar el eje. Con esa rotación del eje vamos a mover dos cosas. La rotación del eje que vamos a conseguir la turbina de potencia, por un lado vamos a conseguir mover el compresor de aire, por otro lado vamos a conseguir mover el equipo impulsor que tengamos conectado a la turbina. Pueden ser varios equipos impulsores, pueden ser unas hélices en el caso de ser un barco, puede ser una bomba o un compresor en el caso de utilizarse para bombeo o para compresión, y en el caso más habitual está conectado a un generador eléctrico, y ese generador eléctrico va a producir una determinada potencia. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que nos vienen suministrados con la turbina? ¿Qué cosas necesita la turbina? Por supuesto, la propia turbina, pero además de la propia turbina vamos a necesitar todo un conjunto de elementos adicionales. En primer lugar, necesitamos un contenedor. Es un recinto acústico que también sirve de protección contra la entrada de agua, pero fundamentalmente su misión es ser un recinto acústico, que lo que va a evitar es que el ruido, el enorme ruido que provoca esta turbina, salga al exterior y permita que en el exterior se puedan realizar trabajos, en muchos casos con protección acústica, pero que tenga unos decibelios que podamos entender como razonables. En este recinto acústico, por supuesto, va a aumentar su temperatura, por tanto vamos a tener que tener un sistema de ventilación. En ese sistema de ventilación hay varios tipos de sistemas de ventilación, unos los que impulsan el aire, meten el aire a presión dentro, el aire termina escapando, otros los que extraen aire y el aire termina entrando por algún sitio, y otros los combinados, es decir, impulsan aire a presión y extraen aire con un extractor. Junto con estos equipos tenemos algunos equipos más adicionales. Tenemos una unidad de lavado
que va a resultar imprescindible. Esta unidad de lavado nos va a servir para cuando se ensucien, cuando llegue a un nivel de ensuciamiento determinado los álabes del compresor, vamos a poder eliminar esta suciedad o bien con un lavado online o bien con un lavado offline. Quiere decir, o bien con la turbina en marcha o bien con la turbina parada haciendo una secuencia determinada. Para eso necesita un equipo de lavado, un equipo que aumente la presión, que tenga un depósito, que aumente la presión, en el que le podamos incorporar un detergente, una sustancia limpiadora, y que se pueda meter en la turbina, ya digo que con dos circuitos, el circuito online, el circuito offline. Además de eso, necesitamos una unidad de lubricación, y esta unidad de lubricación va a servir para suministrar aceite a los diversos cojinetes que tiene la turbina. Ya veremos, tiene dos ejes, pues cada uno de estos ejes tiene varios cojinetes, hay cojinetes de apoyo, hay cojinetes de empuje, son cojinetes de rodamiento, es decir, que lo que tiene son bolas o rodillos, y en estos cojinetes pues nos van a servir en algunos casos para una función combinada, en otros casos para una de las dos funciones, o servir como cojinete de empuje o servir como cojinete de apoyo. Además, hay un elemento muy importante que se conecta a esta turbina, que es la entrada de aire. Requiere de unos filtros, requiere de una casa de filtros que evite que la suciedad ambiental pueda llegar al interior de la turbina y ensucie el compresor. Por tanto, disminuye su rendimiento. Así que tenemos mucho más grande, de más tamaño que la propia turbina, es la casa de filtros necesario para evitar que la suciedad ingrese al compresor. El último elemento auxiliar de gran importancia de la turbina es el sistema de control. El sistema de control en base se puede construir en base a diversos PLCs, pero aquí tenemos las funciones de secuenciación, las de vigilancia, tenemos las funciones de protección que tiene la turbina. También tenemos la posibilidad de almacenar todos los datos datos de funcionamiento de la turbina, de los diversos parámetros que se miden. Podemos almacenarlos durante un tiempo determinado, más o menos grande, dependiendo de la configuración y de la capacidad de memoria que tenga el sistema. Tenemos pues el módulo. Dentro del módulo enclosure o recinto acústico tenemos la turbina de gas, tenemos el propio contenedor, tenemos la unidad de lubricación, tenemos la unidad de mando y tenemos la unidad de lavado. Aquí, como digo, falta una unidad muy importante, que es la unidad de los filtros de aire, que nos van a servir para evitar que la suciedad ingrese en la turbina. Aquí tenemos una modelación de la turbina. Vemos cómo en esta turbina hay varias configuraciones de LM2500. En esta configuración en concreto, que es una maqueta, veremos cómo tiene las diferentes etapas. En total son 17 etapas de compresión que elevan la presión hasta aproximadamente unos 16 bares. En una turbina de gas, cada etapa va incrementando paulatinamente la presión del aire entre 0,5 y 1 bar, dependiendo del modelo de turbina. En este caso vamos a utilizar 17 etapas para elevar la presión desde presión atmosférica hasta aproximadamente esos 16 bares que se requieren en la descarga del compresor. Vamos a tener después dos etapas de expansión de los gases formados, pero estas dos etapas de expansión para lo que nos van a servir va a ser para producir la energía necesaria para mover el compresor. Al conjunto formado por el compresor más las cámaras de combustión, son estas cámaras de combustión anulares, más las dos primeras etapas que nos sirven para generar la energía mecánica necesaria para mover el compresor, a todo esto le llamamos generador de gas. Los gases que van a salir aquí van a salir con una presión y una temperatura determinada y tienen todavía capacidad para para mover un rotor. Hay varias configuraciones. Hay una configuración que consiste en 6 etapas progresivas en las que se va expandiendo. Hay otras configuraciones más modernas en las que tan solo tenemos 2 etapas de mucho más diámetro. Y ahora aquí podemos conectar el equipo impulsor, como digo, generador, caso más habitual, pero también un compresor, una bomba, unas hélices, en fin, cualquier cosa que nosotros queramos mover con la energía generada por la turbina de expansión. Diagnóstico es el software de mantenimiento desarrollado por Renovetec para facilitar
el análisis de averías. No es un software que analiza averías, es un software que facilita el análisis de averías, proporciona una metodología que el técnico debe seguir, proporciona un soporte para ir reflejando toda la información que se genera y proporciona incluso la posibilidad de generar automáticamente un informe de avería. Puedes descargarte una versión demo del software diagnóstico en la dirección que aparece en pantalla. Verás cómo te resulta sencillo manejarlo, verás cómo es un programa intuitivo y si tienes cualquier duda o consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. ¿Qué características debemos identificar en una turbina? Pues por supuesto marca y modelo, debemos identificar el tipo de turbina. Esto estamos hablando de los parámetros característicos que en general debe tener una turbina. Después vamos a ver concretamente en el caso de la LM 2500 cómo son esos parámetros característicos. Vamos a necesitar conocer marca y modelo, vamos a necesitar conocer qué tipo de turbina, es decir, en cuanto a su origen, si es aerodinámica industrial, qué tipo de cámara de combustión, qué mejoras tiene en el ciclo, qué tipo de refrigeración tiene los álabes y cuántos ejes tiene la turbina. Vamos a necesitar conocer la potencia eléctrica y mecánica en condiciones ISO. Las turbinas van a variar sus condiciones, van a variar su potencia de acuerdo a la potencia máxima que pueden aportar, de acuerdo con determinados factores correctores, pero si utilizamos las condiciones reflejadas en una norma ISO, es como habitualmente vamos a tener el dato de la potencia eléctrica de la turbina. Eso significa que vamos a necesitar conocer la potencia cuando las condiciones ambientales sean las siguientes: temperatura 15 grados, presión ambiental 1013 milibares y humedad relativa del aire en el entorno de los exactamente 60% de humedad. Vamos a necesitar conocer el dato del rendimiento eléctrico, es decir, la energía eléctrica que generamos, con cuánta energía térmica vamos a tener que generarla, es decir, es el cociente entre energía eléctrica partido por energía térmica. Es decir, cuánta energía metemos en forma de energía química en el gas. Si multiplicamos el caudal de gas por su poder calorífico, eso nos da directamente potencia. Energía del gas en kilojulios por kilo, lo multiplicamos por el poder calorífico, low heating value, poder calorífico inferior. Hacemos esta multiplicación en kilojulios por kilo, multiplicamos kilojulios por kilo por segundo, y finalmente lo que tenemos son kilojulio partido por segundo, es decir, kilovatios. Pues dividimos la energía eléctrica entre esos kilovatios que hemos metido en forma de gas y obtenemos el rendimiento eléctrico. El heat rate es otra forma que tienen los fabricantes habitualmente de entregarnos el dato de rendimiento. Si en el cálculo del rendimiento, el heat rate, ¿qué es? Pues realmente es lo mismo, es energía térmica que necesitamos meter en forma de combustible para producir 1 kilovatio hora. Entonces, esta es otra forma diferente de medir el rendimiento, pero al final es energía térmica entre energía térmica. Es energía entre energía térmica entre energía eléctrica. En el heat rate es kilojulios que necesitamos introducir en la máquina para producir 1 kilovatio hora. Hay una relación entre rendimiento eléctrico y heat rate. Si nosotros un heat rate lo dividimos, al número 3600 lo dividimos entre el heat rate, obtenemos el rendimiento. Si el rendimiento, si 3600 lo dividimos entre el rendimiento, obtenemos el heat rate. Hay una relación entre una y otra una es la inversa de la otra, es decir, el heat rate y el rendimiento eléctrico son la inversa de la otra, pero teniendo en cuenta que una divide kilojulios entre kilovatio hora y el otro divide kilovatio hora entre kilovatio hora, o kilojulios entre kilojulios. Es decir, uno divide las mismas unidades y en otro hay una diferencia en las unidades porque en el numerador aparecen segundos, en el denominador aparecen horas. Entonces aparece el factor 3600, que es el resultado de calcular cuántos segundos tiene una hora. Bueno, pues si por ejemplo tuviéramos un heat rate de 10.000 kilojulios por kilovatio hora,
¿Cómo haríamos el cálculo? Pues 10.000 kilojulios partido por kilovatio hora, lo que haríamos sería dividir 3.600 entre 10.000 y que nos daría pues, en torno a 3.000, a un 33% de rendimiento, más o menos. Vamos a necesitar conocer de una turbina cuál es el combustible principal y cuál es el combustible auxiliar. Vamos a necesitar conocer el combustible principal, habitualmente de una turbina es el gas, pero hay otros combustibles como gas, gasoil, tenemos queroseno, podemos tener combustibles especiales, podemos tener diésel especiales o podemos tener combustibles pesados tipo fuel, crude oil. Bueno, tenemos toda una gama de combustibles que podemos quemar en esa turbina. Tenemos además una velocidad de giro de cada uno de los ejes. Como más parámetros característicos vamos a necesitar conocer el número de etapas que tiene el compresor, la presión y temperatura a la salida del compresor, tipo de cámara de combustión y número de combustores, temperaturas de entrada y salida de cada una de las cámaras, temperatura de entrada y salida de la cámara de combustión, la temperatura en el escape, es decir, cuando ya abandone la turbina, qué temperatura es la que vamos a encontrar allí, incluso qué energía es la que nos vamos a encontrar allí. Si calculamos, teniendo en cuenta la temperatura, calculamos la entalpía y lo dividimos entre el caudal, pues tendremos ahí la potencia que podemos tener. Tenemos hay un número de etapas de expansión. Veremos en esa turbina cuántas etapas de expansión tenemos, la refrigeración de los álabes, si es por aire o por vapor, si hay que inyectar agua o qué tipo de mecanismo tenemos para controlar la emisión de óxidos de nitrógeno, la temperatura que obtenemos en el escape y el tiempo que necesitamos de arranque. Viendo concretamente la turbina LM2500, cuáles son esos parámetros característicos de la turbina LM2500, nos encontramos con tres modelos diferentes de la 2500, la 2500, la 2500 Plus y la 2500 Plus G4. En la 2500 vemos cómo ha ido incrementándose, a medida que ha ido evolucionando esta turbina, han ido incrementándose prácticamente todos los valores. Tomando como referencia la 2500, tenemos todos los valores para saber hacia dónde ha evolucionado esta turbina, pero en condiciones ISO, 15 grados de temperatura, 1013 milibares, 60% de humedad ambiental, que tenemos como potencia 22,4 megavatios en condiciones ISO. ¿Cuál es el hit rate? Pues el hit rate es en BTUs, en unidades inglesas, son 9.626 en kilojulios por kilovatio hora, tenemos 10.156. ¿Cómo calculamos a partir del hit rate, cómo calculamos el rendimiento? Pues vemos que si dividimos 3.600 entre el hit rate, que ahí nos indica, 10.156, lo que obtenemos es un rendimiento de 35,4, que es exactamente el que vemos aquí. Si quisiéramos hacer lo mismo con el rendimiento, pues 3.600 dividido entre 0,354, lo que tendríamos sería 10.100, bueno, como nos hemos saltado algún decimal, pues hay alguna cosita que nos varía, 10.150 y tantos, 60 y tantos, es lo que nos daría de hit rate. ¿Qué tenemos como temperatura en el escape? Temperatura en el exhaust, en la salida, 547 grados. ¿Cuánta energía tenemos en el escape? Es la multiplicación entre caudal por entalpía. Si multiplicamos caudal por la entalpía que tienen esos gases, la entalpía la diferencia entre la entalpía a la salida y la entalpía a la entrada, pues tenemos una entalpía en kilojulios de 145 millones de kilojulios por hora. Esa es una unidad bien rara. Esa unidad a nosotros no nos permite calcular nada. ¿Qué potencia tenemos en la salida de la turbina? Esa potencia que podamos convertir en otra cosa. Aquí vemos que son 145 millones de kilojulios por hora. Esa unidad no nos vale para nada. La primera cosa que tenemos que transformar es en kilojulios partido segundo, porque esos son kilovatios, serán millones de kilojulios partido segundo. Si ponemos 145 millones, dividido entre 3.600, lo que vamos a obtener son
Vemos aquí 40.277 kilovatios, es decir, 40.2, 40.3 megavatios sería la potencia que tenemos a la salida. Si nosotros tenemos como energía eléctrica 22.4 más los 40.3 que tenemos en la entrada, eso es lo que tendremos que meter en forma de combustible más las pérdidas, pues nuevamente un 4, un 5%. Eso será la energía que nosotros tengamos que meter en forma de combustible. Si dividimos estos 22,4 entre esa energía que metemos en forma de combustible, es cuando tendremos el rendimiento que aquí pone. Tenemos además otros parámetros, como es cuál es el mínimo técnico de la turbina, 50%, tenemos a qué ritmo podemos ir incrementando la potencia desde el arranque, pues tenemos que podemos ir incrementando en 30 megavatios por minuto, es la velocidad, es decir, que en poco más de un minuto podemos alcanzar la velocidad máxima. Una turbina que se arranca realmente rápido, desde que tú la pones en marcha, que empieza todo el proceso de arranque, incluido el barrido, hasta que se pone full load, hasta que se pone a plena carga, pues pasan pocos minutos, son aproximadamente 10 minutos, de los cuales más de 8 los consume solo en subir a plena velocidad. Consume unos 30 segundos en el proceso de sincronización y después en tirar para arriba pues vemos que apenas un minuto. Tenemos también cómo son las emisiones de NOx. Estas emisiones de NOx ya son con quemadores secos, con quemadores de bajas emisiones. 15, aquí vemos que son 15 ppm. A medida que aumentamos la potencia, como tenemos que aumentar las temperaturas de cámara, ya sí que encontramos que los ppm de NOx ya nos suben un poquito, de 15 a 25, un límite bastante razonable. Y que en la salida que tenemos como emisiones de CO con el oxígeno corregido al 15% de exceso en oxígeno, pues tendríamos aproximadamente 25 ppm en todos los casos. Vemos como con estos parámetros es una turbina con la que realmente pues, hay muchas otras turbinas que tienen dificultades para competir. ¿Qué otras turbinas nos encontramos en estos rangos de potencia? Nos encontramos las turbinas de Solar, de la marca Solar, pues en estas turbinas Titan de la marca Solar también nos encontramos cosas parecidas. Hay alguna otra turbina que pudiéramos encontrarnos, tipo Kawasaki, etc. Pero es cierto que esta turbina es una turbina muy robusta, es una turbina muy fiable, es una turbina que ha demostrado sobradamente sus capacidades y es una turbina pues, francamente recomendable para muchísimas aplicaciones. Os animamos a que le echéis un vistazo a nuestra página www.lm-medio2500.com. Es una web en la que hemos tratado de volcar algunas informaciones más o menos interesantes relativas a la turbina LM2500. Puede ser una forma interesante de introducirse en la turbina, de encontrar información, porque lo cierto es que el manual de la turbina muy interesante, está muy bien hecho, contiene información muy valiosa, pero es un poco, no sé, poco pedagógico, duro de leer. Entonces creemos que con esta historieta que hemos montado de la página LM2500, creemos que es la mejor página que hay dedicada a la turbina. De hecho, si tecleáis en Google LM2500 ya veréis que aparecemos incluso por encima de las páginas que ofrece General Electric. Con todo el respeto para General Electric, y son los fabricantes de la turbina, y por supuesto con la cortesía que han tenido cediéndonos algún material para que pudiéramos hacer esta página y estas presentaciones. Como veis, aquí encontráis información sobre principales elementos, el generador de gas, tenemos con bastantes gráficos, extracciones del aire, la caja de engranajes, todo el sistema de sistemas auxiliares de la turbina. Creemos que además hemos podido fotografiar, hemos tenido la ocasión de fotografiar cada uno de los elementos que componen esta turbina en base a los trabajos que sobre esta turbina hacemos en muchas plantas. Y bueno, pues os recomendamos que le echéis un vistacito a nuestra página y que aprendáis un poquito de esta interesante turbina.